Son actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre otra sin su consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual. Va desde la amenaza, el engaño, la seducción o confusión. Podemos hablar de abuso siempre que el otro no quiera o sea engañado, incluso dentro de la pareja. Es un acto que pretende dominar, poseer, cosificar a la persona a través de la sexualidad. Una vez el agresor actúe desde la violencia explícita hacia la víctima que se siente impotente, desprotegida y humillada. El abuso sexual no es solo penetración o agresión física. Abarca desde el contacto físico, tocamiento, masturbación, sexo oral, entre otros, hasta la ausencia de contacto, exhibicionismo, erotización, con relato de historias sexuales, videos, películas y fotografías. El abuso sexual puede suceder en el seno de una familia, de una institución, con un vecino, un profesor, orientador, médico, en el lugar de trabajo, entre otros. Para esto no hay un ámbito específico. Buenas noches, compañeros. A continuación le vamos a presentar una entrevista que se le realizó al profesor Gabriel Valencia, donde nos habla sobre una problemática que es muy común en nuestro país, el abuso sexual. Nos dirigimos directamente al profesor Gabriel Valencia porque es una persona que tiene un amplio conocimiento y pues nos va a resolver varias dudas que nosotros tenemos respecto a esta temática, y a continuación le vamos a hacer una serie de preguntas. Espero sea de su agrado. ¿Cuáles son las características comunes que presentan las personas que son abusadas? De las características comunes, muchas veces, y va a depender de cómo cada quien, digamos, introyecte la experiencia, que pues de por sí es traumática. Unos en este caso en particular pues podían tener una tendencia al aislamiento, a no hablar, por así decirlo, a vivir internamente con eso y seguir la vida, digamos, con esa carga y no expresarla. Otros de pronto la pueden hablar, la pueden tramitar, la pueden expresar y buscar ayuda de los familiares. No va a haber como una reacción estandarizada porque cada quien frente a esa experiencia reacciona de una manera distinta, pero por lo general esas dos son las grandes formas de aparecer, o que en este caso pues no diga nada y no comunique nada al respecto, o que busque hablarlo con las otras personas buscando una ayuda. Eso sería, digamos, como el primer referente frente a esa pregunta. ¿Cuál es el impacto psicológico que sufre una persona que es abusada sexualmente? Muy referente a la pregunta anterior, pues no todo el mundo te va a reaccionar de alguna manera. Algunos lo reprimirán, quedará eso olvidado y saldrá más adelante en la vida. Otros pues va a tener un efecto inmediato, tendencia a aislarse, a no hablar, a desconfiar de los demás porque pues se van a sentir inseguros en la forma de establecer vínculos. Otros estarán buscar en la proximidad de personas cercanas a su familia, llámese familiares, amigos, que los puedan escuchar frente a eso. Pero de alguna otra manera ahí lo importante va a ser en los casos cuando no se habla de que apenas se detecte, se trabaje. Eso es importantísimo para que no pueda tener, digamos, efectos o secuelas más adelante en la vida de la persona, porque pues de seguir esto seguramente algo en la personalidad, en la estructuración y la consolidación va a tener alguna influencia y referencia como tal. ¿Cree usted que el abuso sexual es producto del machismo? Yo pienso de que no hay que atacharle la culpa al abuso sexual al machismo. Hay otras condiciones, puede aparecer desde otro lugar. Sobre todo cuando es infantil, gente con características muy pedófilas, pederastia y demás, por hablar la cuestión de abuso. Uno no niega que de pronto puedan haber elementos de machismo, pero no es lo único. También tiene que ver en la regulación de las normas de la familia, las estructuraciones, los roles que tiene cada uno de estos. Es un sinnúmero de consecuencias que se suman y que aparece la cuestión del abuso, pero atribuírselo o apuntárselo a la cuestión del machismo no. Ya de pronto sí hablar un poco más del machismo en tendencia a la violencia de pareja sí sería un gran causante o referente, pero en abuso sexual hay otras variables que hay que tener en cuenta para tenerlas como causantes. ¿Se podría identificar las características de una persona que es propensa a cometer un abuso sexual?
de la misma manera y sobre todo hay unos elementos de personalidad en estos sujetos que muchas veces se muestran, digamos, muy nobles o muy inofensivos en la manera de actuar y, por decirlo así, el dicho coloquial, un lobo disfrazado de oveja, y que pues se gana la confianza del niño, de los niños o del abusado y comete después su acción. Entonces, en este caso en particular, habría, digamos, como entender un poco la historia, conocer quiénes son estas personas, de dónde vienen, cuál ha sido su historia cuando ya aparecen. Pero generalmente uno, digamos, de hablar de estas condiciones tiene que ser muy precavido, muy delicado, porque no todos van a aparecer de la misma manera. Unos serán más explícitos que otros, otros serán más encubiertos. Entonces, la cuestión del presunto abusador es una cuestión que hay que saber identificar. Eso sí, digamos que está la gran referencia siempre clara de que, más allá de que sean extraños o cercanos, los padres deben tener una gran supervisión sobre los hijos, o los cuidadores, en este caso si no hay padres, sobre con quienes entablan relaciones, vínculos, porque pues no saben quién es el otro que interactúa con él, y ahí pues desafortunadamente, como estamos como sociedad hoy en día, pues pueden haber potenciales abusadores. ¿Qué recomendaciones se le podría dar a un familiar que ha sufrido este flagelo? No se denuncia, y si no se hace digamos un precedente, esto va a seguir, y no dejarse intimidar porque o que no le digas a nadie, o no se lo voy a decir al otro, o calla porque te voy a hacer cometiendo. No, esto hay que encararlo. Entre más se encare y menos miedo se le muestre a quien está detrás del delito, va a ser mejor. Y sobre todo hay que actuar, sobre todo que en el país cada vez hay más leyes severas frente a esto y se está actuando de una manera contundente. Hay que dejar de ver esto, que si bien pasa frente a las consecuencias como un tabú, hay que actuar, porque hay consecuencias psicológicas, sociales y obviamente también familiares, de las que no se pueden obviar, sino afrontarlas y encararlas para revertirlo y trabajarlo como es, y no dejarlo como un tabú que pueda agravarse y pues tener unas consecuencias todavía mucho más complejas. Básicamente esa es la gran sugerencia que uno da al respecto para cuando suceden este tipo de cosas. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta entrevista haya sido de su agrado y que ojalá la hayan aprovechado al máximo. Muchas gracias por su atención y mi nombre es Gabriel de la Osa.